Bien, corresponde esta semana hablarles sobre lo que es los modelos eh, que hay en base de datos y específicamente el modelo de entidad-relación, que es el que necesitan para poder trabajar más adelante su base de datos con MySQL, que es el programa que vamos a estar trabajando. Sin embargo, voy a hacer un reprise de lo que fue la primera semana con algunos términos específicos. Por ejemplo, aquí vemos lo que es en sí una base de datos. Nos dice que es un conjunto de datos relacionados entre sí, almacenados en conjunto sin redundancias innecesarias e independientes de los programas que lo usan, que deben ser persistentes en el tiempo, que usan un lenguaje para incluir, modificar o extraer los datos y que los mismos son un conjunto de datos operativos accesibles desde algún nivel de la empresa, que puede ser desde el nivel estratégico, táctico u operativo. En especial habla de que debe tener las características específicas como unicidad, consistencia, seguridad, privacidad, disponibilidad e integridad. Ya nosotros hemos hablado sobre estos términos, sin embargo, quiero que quede claro, pues algunos términos quizás de repente puedan estar teniendo problemas. Vamos a ver en qué se diferencia un archivo con una base de datos. Nos dice que los archivos son dependencias de relaciones externas a los datos, mientras que la base de datos es una independencia a las relaciones externas. Tenemos que los archivos son datos sin compartir en toda la empresa. Sin embargo, la base de datos son datos compartidos y compatibles en la empresa. En archivos tiene una redundancia de los datos. Las bases de datos tienen una redundancia mínima y controlada. Los archivos no relacionados entre sí, sin embargo, las bases de datos son relacionados de acuerdo a un modelo. Acceso limitado y con poca flexibilidad, eficiencia y seguridad. En cambio, las bases de datos tienen una flexibilidad, integridad, eficiencia y seguridad, que es lo que realmente pues hace que sea tan viable manejarse como una base de datos en una empresa. Cuando se habla del sistema de gestión de base de datos, estamos hablando de un conjunto de programas que permite definir, construir y manipular las bases de datos. Cuando hablamos de definir, se habla de una estructura de datos, los tipos de datos y las restricciones de los datos. O sea, tenemos que establecer claramente qué es lo que vamos a trabajar en esa base de datos. Cuando hablamos de construir, estamos hablando ya de almacenar la información a través de un sistema gestor de base de datos. Y cuando hablamos de manipularla, nos vamos directamente a la parte del que hacen los usuarios de consultar datos, de introducirlos, de modificarlos, eliminarlos, para que se vean reflejados así los cambios. Y también pues generar los informes, que es lo que nosotros hacemos al momento que ya hemos trabajado los datos de nuestra base de datos. Aquí vemos algunos ejemplos de sistemas gestores de base de datos, ya ustedes los conocen. En cuanto al sistema de base de datos, dice que el principal objetivo es proporcionar un entorno práctico y eficiente para almacenar y recuperar la información de la base de datos. Importante que esta información no se pierda, o sea, siempre es necesario tener acceso a ella y por lo tanto debe ser fiable, ¿verdad? Dice que no es necesario con un sistema gestor de base de datos de propósito general para implementar una base de datos y que se pueden construir un conjunto de programas propios para crear y mantener los datos. Acá nos da una ecuación que dice que sistema de base de datos es igual a base de datos más sistema gestor de base de datos más software de aplicación, consul. Así que no es más que el manejo que le damos a través de un programa, ¿verdad? Ok, estos términos son importantes que los mantengamos, ¿verdad? Que los manejemos. Ya esto fue lo de la clase pasada. Tenemos lenguaje de definición de datos, que es el que define o declara objetos y restricciones de la base de datos. Este es estático e invariante. El lenguaje de manipulación de datos manipula, procesa objetos de la base de datos. Este es dinámico y operaciones.
Y el lenguaje de dominio específico es el declarativo, que es aquel que representa un nexo entre el sistema de base de datos y algún lenguaje anfitrión. O sea, que es el que nosotros vamos a utilizar cuando utilicemos el programa que vamos a estar trabajando. Y también dice que provee herramientas a los lenguajes tradicionales para que se integren al sistema de base de datos. Puede haber distintos tipos para un mismo sistema. Así que es importante porque estos lenguajes son los que participan al momento de que nosotros estemos trabajando con una base de datos. El lenguaje de definición de datos es aquel que detalla la implementación del esquema de la base de datos. El compilador genera las tablas que se almacenan en el diccionario de datos y el diccionario de datos contiene la metadata, o sea, aquellos datos acerca de los datos, valga la redundancia. Y el lenguaje de manipulación de datos es aquel que manipula los datos de la base de datos. Es un lenguaje de consulta procedimental, que cómo obtener datos, no procedimental, qué datos se necesitan sin decir cómo obtenerlos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hacemos la comparación de ambos lenguajes, uno es el que detalla la implementación a través de quién, del compilador, que es el software que genera la consulta o corre el programa, y el diccionario de datos, que es el que tiene la metadata o que nos dice de qué se tratan los datos. Aquí vemos un ejemplo sobre el lenguaje de definición de datos. Aquí vemos crear tabla. Tenemos nuestra tabla de tantos caracteres y acá tenemos seleccionar la tabla de dónde y cuándo. Dónde y cuándo. Así que ahí se ve claramente la diferencia entre ellos. Tenemos entonces los niveles de abstracción. Tenemos el nivel de vista, describe una parte de la base de datos que puede esconder información por seguridad, y aquí lo estamos viendo en la parte superior. El nivel lógico, qué datos se almacenan en la base de datos y qué relaciones existen entre esos datos. Y el nivel físico, cómo se almacenan los datos. Siempre vamos a ver primero en ese mismo orden. El primer nivel es el de vista, el segundo el nivel lógico y por último el nivel físico, que es la manera en que nosotros podemos tener acceso a esa información. Acá vemos entonces los niveles de abstracción. Las arquitecturas de 3 niveles, tenemos el nivel externo, el lenguaje de programación tipo Pascal, por ejemplo. Tenemos tipo de empleado, registro, no acceso, salario. Aquí tenemos esta es la tabla y estas serían pues sus atributos. Aquí lo vemos. En el nivel conceptual, entonces tenemos el lenguaje de definición de datos, ¿verdad? Que aquí tenemos entonces los espacios dentro de la tabla que iríamos llenando. Y el nivel interno, entonces estamos hablando de la cantidad o el espacio que ocupa esa información dentro de la memoria del programa que se va a utilizar, ¿verdad? Entonces, allí vemos claramente cómo se maneja esta información. Ok, vamos aquí a entrar un poco ya en cuanto a lo que son los modelos de base de datos. Nos habla de diversos modelos. Habla del modelo jerárquico, que es el primer modelo de base de datos semejante a un árbol, difícil de eliminar la redundancia. El modelo de redes usa nodos. Un nodo puede tener varios padres definidos por C. Bashman. Tenemos el modelo integral de relación creado por Shen, representa al mundo un conjunto de entidades, objetos y relaciones entre objetos. El modelo relacional creado por Frank Cott, 70, basado en la lógica, el predicado y la teoría de conjuntos. El semántico es usado solo en investigación. El binario creado por Stonebreaker, basado en el modelo de Cott. El orientado a objeto, que es para almacenar bases de datos completos. Y el multirelacional, que es extensión a relacional con inversión total. Aquí simplemente es para darles un pantallazo de cuáles son los modelos de base de datos. Sin embargo, nosotros vamos a estar trabajando con los dos que se señalan allí, o vamos a conocerlos un poquito más a fondo de a qué se refieren
con ellos. Aquí los tenemos, el modelo entidad-relación del mundo real. Dice que son entidades, objetos o cosas del mundo real distinguibles de otros y relaciones, asociación entre entidades. Usado para el diseño de base de datos, el diseño de una base de datos, un modelo entidad-relación, luego es convertido en un diseño de modelo relacional, el cual es usado para almacenamiento y procesamiento. Ok, ya nosotros hemos hablado sobre qué es el modelo entidad-relación. Ya sabemos que cada vez que nosotros vayamos a hacer una base de datos, cada tabla con sus atributos, a eso le llamamos entidades, y las relaciones que pueden haber entre esas tablas con sus atributos. O sea que ya debemos tener más o menos una idea de lo que nosotros ya hemos trabajado en cuanto al modelo entidad-relación. Cuando hablamos de modelo relacional, es un modelo de datos basado en la lógica del predicado y la teoría de los conjuntos. Una base de datos relacional es un conjunto de dos o más tablas estructuradas en registros, líneas y campos, columnas, que se vinculan entre sí por un campo en común. Estas son las tablas que ustedes usaban en Access para trabajar. Teníamos que decir cómo se llama nuestra tabla, qué incluía esa tabla y vincularla con la otra tabla para poder entonces así tener una relación entre ellas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se presenta la entidad relación. Aquí tenemos negocios, los atributos de él y las cuentas. Aquí vemos y la relación que hay entre ellos. Mi inglés ustedes saben que no es muy bueno. Acá lo podemos ver ya con unas tablas llenas. Tenemos la tabla de customer y acá tenemos la relación que hay entre ellas y la segunda tabla. Aquí vemos un ejemplo más amplio. Tenemos 4 tablas o 4 entidades, cada una de ellas con sus atributos y la relación que hay entre ellas. Acá también se muestra en este gráfico, tenemos 6 tablas diferentes en donde aquí tenemos relacionadas 4, acá tenemos relacionadas 4 también, que para que vean de qué manera se puede realizar. Acá también vemos otro ejemplo. Aquí tenemos 5 tablas, cada una con sus atributos y señalando a través de qué están relacionadas. Y lo vemos con el if, el empleado, el recurso, el consumo y el beneficiario. Aquí solamente sería para pasarlo ya al programa. Bien, hasta aquí vamos a ver este ejemplo, esto de los modelos relacionales. Van a tener un trabajo que presentar de acuerdo a los ejemplos que están aquí y espero pues que cualquier consulta me la hagan saber. Gracias.